Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos a este encuentro nuevamente con Anamnesis, liturgia que se hace vida. Continuamos con nuestra meditación sobre el domingo a la luz de la carta apostólica Dies Domini de San Juan Pablo II. Quédense con nosotros. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Nos adentramos pues ahora, hermanos, en este nuevo encuentro. Vamos a meditar un poco acerca del papel de la asamblea en la celebración dominical. Vamos a partir de un principio. La resurrección no fue un acontecimiento de persona a persona, no fue un acontecimiento privado. Fue un acontecimiento que impactó en un primer momento en una comunidad que tenía un nexo especial con Jesús, un nexo afectivo. Esos discípulos que habían escuchado hablar de Jesús, como los dos discípulos de Maús, aquellos que habían compartido personalmente con Jesús se sintieron especialmente impactados por el acontecimiento, pero también transformados por ese acontecimiento de la resurrección. De hecho, entre las primeras noticias que nos vienen en los evangelios acerca de lo que sucedió el día de la resurrección, encontramos ya a una asamblea. Estaban reunidos en la víspera de ese domingo. Seguramente estarían con tristeza comentando todos los acontecimientos que habrían sucedido. Seguramente ese mismo diálogo que llevaban a cabo los dos discípulos de Maús lo estaban teniendo también ellos allí. Ellos también tenían en su corazón la esperanza de que Jesús no hubiera podido dejarse vencer por la muerte. Seguramente estarían consternados al ver que el hilo de la historia había seguido un camino distinto al que ellos imaginaban y esperaban. ¿Quién entre ellos, como quién entre nosotros, habría esperado ver a su Señor, a su amigo entrañable, colgado en la cruz, sometido a todos los sufrimientos y humillaciones que implicaba una muerte en la cruz? Seguramente ellos estarían comentando lo tristes que se sentían al darse cuenta que habían tenido que regresar el domingo a su casa. Seguramente comentarían lo triste que habría sido el momento del descendimiento, etc. Pero aún en medio de la oscuridad, cuando el sol empieza a caer, cuando la luz empieza a hacerse cada vez más débil y la oscuridad empieza a hacerse más densa todavía, es cuando Jesús se presenta entre ellos para decirles: la paz esté con ustedes. Yo quiero enfatizar de nuevo este elemento. El acontecimiento de la resurrección del Señor no fue un acontecimiento que afectó persona a persona. Impactó de Cristo resucitado a una comunidad de creyentes que estaba allí reunida. Por eso el cristianismo, y concretamente nosotros los católicos, concebimos el domingo como el día de la asamblea. Es el día en el que la asamblea litúrgica, la comunidad cristiana, vuelve a recordar otra vez lo que fue como esos acontecimientos fundantes en su vida como comunidad cristiana primitiva. Ellos celebraron la tristeza, se reunieron para comunicarse la tristeza de sus corazones y juntos también pudieron celebrar el gozo de la resurrección del Señor. Partiendo entonces de este hecho, el Papa San Juan Pablo II nos invita a volver otra vez sobre nuestra propia vida para preguntarnos cuál es la importancia que nosotros le estamos dando también a esa reunión semanal. Hemos de hacer una claridad. No es lo mismo que la celebración sea una reunión a que nosotros tengamos realmente la certeza de ser un pueblo convocado. Somos convocados por el Espíritu, y cuando estamos allí celebrando el misterio de la resurrección semanal del Señor, caemos en la cuenta que es el Espíritu el que nos convoca. Es el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que es capaz de transformar nuestra propia vida. Fíjense, hermanos, en un dato que a mí por lo menos me resulta muy iluminador.
cuando el Evangelio nos habla de esa primera comunidad que estaba reunida esa tarde de la resurrección, una comunidad que se encontraba triste, una comunidad que, como decía hace un momento, habían visto en esa reunión una oportunidad valiosísima para orar y para comentar también la tristeza de su corazón. Pueden darse cuenta que hay algo que la resurrección del Señor empieza a sacar, a arrancar de su corazón. Lo primero que les da el Señor es el don de la paz. La paz esté con ustedes. ¿Por qué motivo? Porque tener la certeza de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte hace también que automáticamente sea arrancado de nuestro corazón el miedo. Hace un tiempo una persona me preguntaba si el sepulcro vacío era una prueba de la resurrección del Señor. Y efectivamente el sepulcro vacío no prueba que Cristo resucitó. Es un dato histórico, pero en el fondo no es una prueba irrefutable de que Jesucristo hubiera resucitado de entre los muertos. En cambio sí hay una prueba, y es el cambio de actitud de aquellos que argumentan ser testigos de la resurrección del Señor. Ellos tenían razones de sobra para tener miedo. Ellos sabían muy bien que podían correr la misma suerte que su maestro. Y efectivamente los evangelios nos muestran esa comunidad cristiana reunida con puertas cerradas por miedo a los judíos. Lo dice explícitamente el evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que el miedo desapareciera por completo? Y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles nos mostrara a esos discípulos predicando en las plazas públicas, recibiendo azotes, recibiendo castigos, recibiendo amenazas y pasando por encima de las amenazas. De hecho, nos muestra cómo los apóstoles salían de la cárcel, salían del castigo y volvían a encontrarlos acto seguido predicando en las plazas. ¿Serían estos apóstoles tan locos, entre comillas, para ser capaces de dar la vida por una mentira, si es que era una mentira? Yo creo que no. Hubo algo que les transformó el corazón y fue el hecho de haberse encontrado persona a persona con Jesús. Todos ellos pudieron darse cuenta de que no fue una visión personal. Jesucristo se les presentó a los 11 y a los 11 les dio el don de la paz. A los 11 les dio la capacidad de estar por encima del miedo. Yo creo que este tema del miedo es un elemento que es común a todos nosotros. Aún yo como sacerdote experimento también el miedo. Miedo al futuro, miedo, ¿por qué no?, a mi pasado. Es el espíritu del mal que viene a susurrarnos a veces al oído, recordándonos lo que quedó atrás para hacer que sintamos también miedo. Y como no conocemos lo que viene a futuro, experimentamos también miedo de lo que viene. Yo también le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo a la enfermedad, le tengo miedo a no poder responder adecuadamente a la vocación a la que en algún momento le he dicho al Señor sí. Y seguramente ustedes tienen montones de razones para tener miedo también en su interior. El miedo no necesariamente es consecuencia del pecado. Hemos de tener en cuenta que el pecado causa en nuestra vida el miedo, pero no todo sentimiento de miedo es consecuencia del pecado, es consecuencia de nuestra fragilidad humana, porque no somos capaces de comprender, de ver lo que hay a futuro. Y es aquí entonces donde el Señor resucitado se nos aparece para darnos el don de su paz, para decirnos que tenemos que ser capaces de confiar y que cuando somos capaces de abandonarnos en sus brazos, todo el miedo desaparece. ¿Quién de nosotros no quiere vivir sin miedo en la vida? Pregúntense ustedes que son padres de familia si quisieran que sus hijos vivieran esta experiencia maravillosa de la vida con miedo. Yo estoy seguro que no. Y Dios, que es un Padre bueno, que nos ha regalado esta vida, tampoco quiere que vivamos con miedo. De manera que la asamblea litúrgica, esa asamblea dominical, es una oportunidad valiosísima que nos regala la Iglesia, pero que nos regala también Jesucristo, un acontecimiento a través del cual Él quiere donársenos, porque Él quiere hacerse el encontradizo, como dice la letra de ese hermoso canto dominical. Es maravilloso, conmovedor,
el texto del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Ese pasaje de los dos discípulos de Maús. Los dos iban con el rostro entristecido, seguramente irían contando que ellos se habían desplazado hasta Jerusalén a celebrar la Pascua, que habían sido testigos de la crucifixión del Señor, que ellos lo habían oído predicar, lo habrían visto resucitar muertos, lo habrían visto curar enfermos. Ellos habrían sentido en algún momento, si es que lo pudieron escuchar de viva voz, cómo ardían sus corazones también. Pero a pesar de la esperanza, a pesar de tener en su corazón esa certeza de que Cristo era el Mesías, lo habían visto morir en la cruz. Ese rostro entristecido a veces también invade nuestro propio ser cuando deseamos que el Señor irrumpa en nuestro día a día, en un acontecimiento concreto, en una tristeza concreta, en un miedo concreto, no solo nuestro, sino también de nuestros amigos, vecinos, familiares, y vemos también que el Señor pasa en medio del silencio y contemplamos con nuestros propios ojos cómo eso que nosotros temíamos finalmente aparece a pesar de nuestro asombro. Pero hay un elemento también muy importante que subyace de este acontecimiento. Jesucristo no impidió a estos dos discípulos de Maús que lo vieran morir. Permitió que los acontecimientos fueran más allá de lo que ellos temían, precisamente para poder ser más potente la prueba de su gloria, al poder hablar con ellos resucitado. Ellos se quedarían con la idea, con la imagen, con la certeza de que aquel que había vencido la muerte los había acompañado por el camino, les había explicado las Escrituras, había partido para ellos el pan. Y de esa misma manera, también en nuestra propia vida a veces el Señor permite que los acontecimientos que tememos no solamente los tengamos frente a nosotros, sino que se hagan reales, que se cumplan por completo. Nos lleva un poco más allá valiéndonos de esta historia, más allá de la muerte, del acontecimiento temido, para demostrarnos que el Señor tenía algo mucho más extraordinario para darnos. Yo los quiero invitar, hermanos, para que a partir de este momento, cuando ustedes estén en la celebración dominical, no piensen que va cada uno con sus cosas a hablarle al oído a Jesús. Vamos todos porque somos su cuerpo místico, porque como reflejo de esa primera comunidad primitiva, nos acercamos también a Jesús con nuestros rostros entristecidos, con nuestra esperanza mayugada, pero no vencida, con la esperanza de que Él, como a los apóstoles, se nos presente para darnos el don de su paz, para que arranque de nuestros corazones el miedo, sino también para que realice en nosotros aquellas obras admirables que realizó en los dos discípulos de Maús. Que el domingo, sentados a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, sea el Señor con su propia boca quien susurre la predicación a nuestros oídos, haciendo que nuestro corazón arda y también parta para nosotros el pan. Que Dios los bendiga. Feliz semana para todos. Anamnesis, liturgia que se hace vida.